La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Hemos cantado estas palabras, hermanos, del Salmo 117, con el que hemos dado respuesta a la palabra de Dios que hemos escuchado en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Cristo, el Hijo de Dios, que se hizo hombre, que ha muerto y que ha resucitado, ha sido desechado. Ha sido desechado no solamente por todos aquellos que le dieron muerte, los sumos sacerdotes, los fariseos, los romanos, También el Señor hoy es desechado por tantos que quieren quitarlo de en medio, por los arquitectos de este mundo, los que se creen que lo saben todo, los que se creen que tienen poder sobre los demás. Toda esa arquitectura política, social, económica, sanitaria, todos esos arquitectos, tecnología, la ciencia, todos han desechado a aquel que ha venido a convertirse en la piedra angular. Hermanos, si nosotros somos cristianos, si queremos ser cristianos, estamos llamados a que lo más importante de nuestro corazón sea un desecho. Uno que ha sido despreciado, humillado, torturado, burlado, menospreciado. Jesús. Un don nadie para el que nadie cuenta. Este tiene que ser nuestra piedra angular. Y si no, hermanos, no podemos ser cristianos ni hijos de Dios. Y fijaros que dábamos respuesta con estas palabras a lo que sucedía en la primera lectura. Habían cogido a Pedro y a Juan para interrogarles, porque habían curado a un hombre. Es importante conocer el contexto en el que esto sucede. Pedro y Juan se habían acercado al templo para orar, impulsados por el Señor, para anunciar la buena noticia. Y entonces se encontraron en el templo allí a un lisiado que llevaba la torta de años enfermo sin poder andar, pidiendo limosna. Pidiendo limosna. Y entonces, cuando se acercan, Pedro se le queda mirando fijamente y aquel pobrecillo pues se piensa que le va a dar una limosna. Y Pedro le dice a aquel enfermo: mírame, no tengo plata ni oro, lo que tengo te lo doy. En nombre de Jesucristo echa a andar. Y aquel se curó y echó a andar. Y por esto escuchábamos nosotros hoy que les interrogan. Entonces Pedro dice, lleno de Espíritu Santo y lleno de valor: porque le hemos salvado la vida a un hombre, porque le hemos curado, nos interrogáis y nos preguntáis ¿con qué poder hacemos esto? Pues que os quede bien claro, dice Pedro, que os quede bien claro que no hemos sido nosotros, sino el poder de Jesucristo Nazareno, a quien vosotros crucificasteis. Dios lo resucitó de entre los muertos y se ha convertido en la piedra angular desechada por los hombres. ¿Os podéis imaginar, porque yo creo que me lo habéis escuchado decir alguna vez, os podéis imaginar lo que hubiera pasado si Pedro y Juan hubieran llevado algo de calderilla en el bolsillo? Aquel hombre sigue lisiado, paralítico y sin poderse mover. Menos mal que no llevaban calderilla, menos mal que lo que llevaban era un corazón lleno de fe. Un corazón lleno de fe que hizo posible que aquel hombre recobrase la salud. Y entonces nos tenemos que preguntar nosotros si nuestro corazón y nuestra vida están llenas de fe.
si realmente Cristo es la piedra angular de mi existencia, de mi vida, el edificio que yo estoy construyendo, la casa que todos estamos levantando, que es nuestra vida. ¿Cuál es la piedra más sólida? ¿Cuál es la piedra que da consistencia a este edificio? ¿Cuál es la piedra que va a hacer que este edificio no se derrumbe? Pues porque ha venido una pandemia y nos hemos derrumbado todos. Bueno, que un bicho ha puesto en jaque a todo el mundo entero. De verdad, hermanos, Cristo es nuestra piedra angular. De verdad en nuestra vida hay, y le damos una primacía a la fe. Esto significa poner la fe por encima de todo. Oye, pero es que hay que creérselo, ¿eh? Hay que creérselo. Que es que no basta con que sepamos que Dios es bueno y que Dios me quiere, es que me lo tengo que creer. Y solamente la fe hace posible que yo me lo crea. Por esto la fe es tan grande. Porque posibilita que yo crea que aquel que ha sido desechado, humillado, maltratado, muerto y resucitado, puede dar sentido a mi existencia. Y puede hacer que después de que yo pierda la vida, la recupere. Como Él, perdiendo la vida, la ha recuperado. ¿Sabéis qué hace falta? Que estés dispuesto, que estemos dispuestos a perder la vida. Esto no es tan sencillo. Es que hace falta que estemos dispuestos a perder la vida, con la conciencia y la certeza de saber que el Señor nos hará recuperarla. Y no hay que esperar a que llegue el momento, cuando Dios quiera, de que uno pierda la vida literalmente pasando por la muerte. La vida hay que perderla todos los días, hermanos. Porque todos los días hay que renunciar a nuestras apetencias egoístas. Toda la vida y todos los días tenemos que renunciar a nuestros gustos en tantas ocasiones. Tantas veces tenemos que renunciar a otras cosas si realmente queremos que Dios sea lo más importante y si realmente estamos dispuestos a no anteponerle nada. Entonces nos tenemos que preguntar estas cosas. Yo estoy dispuesto por seguir a Jesucristo, porque Cristo sea mi piedra angular, aquel que no vale para nada para otros muchos, que lo valga todo en mi vida. Que porque lo valga todo en mi vida me pueda exponer a que otros me critiquen, se rían de mí, como hicieron con Él. El mundo no nos conoce, decía el evangelista San Juan, el apóstol San Juan en la segunda lectura. Mirad, hermanos, mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios. Lo somos. ¿Cuánto amor nos ha tenido Dios para llamarnos hijos suyos? La pregunta es, ¿cuánto amor tengo yo para llamarle Padre a Él? ¿Cuánto amor tengo yo para llamarle Padre? Porque si luego llega el momento de la verdad y vivo como si no le tuviera por Padre a Dios. Y decía el apóstol, el mundo no nos conoce como el mundo no le conoció a Él. Y no nos entra en la mollera, hermanos, no nos entra en la mollera que pretendemos que el mundo nos baile el agua. Y que nos reconozcan, que nos aplaudan, que vean nuestros éxitos, que no. Que nosotros estamos viviendo en un mundo sabiendo que no formamos parte de él. Que nuestra vida, que está en este mundo, no forma parte de este mundo. Que a nosotros Dios nos ha llamado a formar parte de un mundo más alto. Ese mundo del que al principio de la misa le hemos pedido, condúcenos, Señor, condúcenos a la asamblea gozosa del cielo. Ese mundo que es la vida eterna, que solamente nos puede otorgar aquel que nos ama hasta dar la vida por mí. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. ¿Quién se ha presentado delante de nuestra vida como para estar dispuesto a darla para rescatar la nuestra? Por eso decía Pedro en los Hechos de los Apóstoles que no hay otro bajo el cielo
que pueda salvarnos. No hay otro. Solo Cristo me puede salvar. Solo Cristo es el antídoto real contra la muerte. Y por eso es necesario que nos cuestionemos un día y otro, ¿dónde está puesta mi confianza? ¿Dónde está puesta mi esperanza? ¿Dónde están puestas mis seguridades? ¿A qué me agarro? Porque si el Señor permite que te quedes mañana sin trabajo, si el Señor permite que pierdas todos tus bienes, si el Señor permite que se te muera un hijo o se mueran tus padres, ¿cuál es la piedra angular de tu corazón? ¿Cuál es la piedra que puede dar sentido a la vida? Solamente la podemos encontrar en aquel que ha llegado a ser el buen pastor, porque primero fue el cordero inocente que quiso quitar el pecado del mundo, que quiso quitar todo aquello que nos ata y que nos esclaviza, que quiso conducirnos a los pastos eternos de su reino. Solo aquel que nos conoce, que nos pide que escuchemos su voz, que como buenas ovejas, si lo queremos ser, le sigamos, porque una buena oveja escucha a su pastor y le sigue, y a los demás no les hace caso. ¿De verdad, hermanos, estamos dispuestos a darle esa primacía a la fe, como para escuchar a Dios antes que a los hombres? Porque no os lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, que lo hemos escuchado en el Salmo. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Mejor es fiarse de Dios que fiarse de los jefes. ¿Quién de nosotros tiene autoridad para decir que realmente esto se cumple? ¿Quién tiene autoridad para poder decir, esta palabra es verdad? Es mejor refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Pues solamente aquel que ha elegido necesitar a Dios en su vida por encima de todo, como para poder llegar a experimentar que es realmente mejor fiarme de Dios que de cualquier otro. Dios siempre llamará a la puerta de mi corazón pidiendo una exclusividad. Y si le amamos de verdad, se la daremos. Y si no le amamos de verdad, nos resistiremos. Y luego podremos pedirle a Dios un montón de cosas, todas las que queráis. No os quejéis si no os las concede. Porque Dios obra milagros, pero los obra cuando un corazón le coloca como piedra angular de su existencia. Y por eso obró milagros a los comienzos de la predicación evangélica. Porque aquellos no tenían miedo si les metían en la cárcel por anunciar el Evangelio, si les daban una paliza por decir que Cristo había resucitado, o si tenían que sufrir todo tipo de persecuciones o de torturas por el nombre de Cristo. ¿Y qué pasó? Que el Evangelio se expandió de la manera en la que se expandió. A lo mejor nos tenemos que preguntar por qué no se expande ahora igual. Quizás porque no le estemos dando fe a la palabra de Dios, porque no creamos tanto en ella como para poder vivirla y que se haga carne en nuestra propia carne. Acojamos, hermanos, la palabra de Dios, démosle fe a ella. Queramos que Cristo sea por encima de todo la piedra angular de nuestra existencia. Una existencia que se podrá tambalear todo lo que uno vea o quiera, pero que nunca será derribada si Cristo está ahí en el centro. Esto es una de las cosas más hermosas de ser cristianos. Vivir con esta certeza. Aunque mi vida se tambalee, nunca será derribada, porque Cristo está en ella. Él es la piedra que han desechado los arquitectos, la piedra angular de mi vida, sin la que yo no puedo vivir. Pidámosle a la Virgen y a los santos que han elegido que Cristo sea el centro de su corazón, que intercedan por nosotros, para que también nosotros podamos vivir
unidos a Jesucristo nuestra vida entera, hasta que el Señor un día, cuando Él quiera, se manifieste, y le veamos tal cual es, como decía el apóstol, llegando a ser semejantes a Él. Amén.